Y si el mayor enemigo de tu vida no fuera la falta de dinero, de tiempo o de oportunidades, sino una frase que repites sin darte cuenta. Durante años creí que la vida era una batalla y que la felicidad era un privilegio ajeno, hasta que descubrí algo inquietante: cada palabra que dices es una orden, y tu mente la ejecuta como ley. En este audiolibro vas a ver cómo el miedo fabrica obstáculos, cómo la fe abre caminos imposibles, y por qué la prosperidad no llega a ti, se manifiesta a través de ti. Pero primero, tendrás que mirar tu espejo interior. Desde el instante en que descubrí las leyes espirituales supe, con una certeza que no admite marcha atrás, que mi vida jamás volvería a ser la misma. Durante años, como tantos otros, me sentí atrapado en un juego cuyas reglas desconocía, moviéndome a ciegas en un tablero que parecía diseñado para castigar al que dudaba y premiar solo a unos pocos elegidos. Miraba el mundo como un campo de batalla interminable, donde el éxito era una excepción casi injusta, y la felicidad un privilegio remoto, reservado para quienes parecían haber nacido con una ventaja invisible. Vivía reaccionando, resistiendo, defendiéndome, sin comprender por qué, pese a mis esfuerzos, siempre había una sensación de lucha constante. Todo cambió el día en que entendí algo radicalmente distinto. La vida no es una guerra, es un juego de causas y efectos. Un juego preciso, elegante, implacablemente justo. En ese juego, nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras emociones no son adornos ni accidentes. Son las piezas que determinan cada resultado. Comprendí entonces que nada ocurre al azar y que cada experiencia es una respuesta exacta a lo que, consciente o inconscientemente, hemos puesto en movimiento. Este libro no es una colección de ideas reconfortantes, ni un compendio de teorías abstractas. Contiene principios universales puestos a prueba por generaciones, y más aún, guarda la llave que abre las puertas de tu libertad interior. Aquí no encontrarás promesas vacías ni espiritualidad decorativa. Encontrarás verdades prácticas, directas, a veces incómodas, pero profundamente liberadoras. Aprenderás a soltar las cargas invisibles que llevas desde hace años sin saberlo, a perdonar no desde la resignación sino desde el entendimiento profundo, y a caminar con una fe absoluta en la inteligencia infinita que te sostiene y te guía incluso cuando crees estar perdido. Hoy se te invita a dejar atrás el miedo y a reclamar aquello que te pertenece por derecho divino: amor, salud, prosperidad y paz. Juntos recorreremos el camino hacia el dominio de la mente y la manifestación consciente de tus más altos ideales, porque la vida, cuando conoce sus reglas, deja de ser caótica y se transforma en una danza perfecta de aparentes milagros que en realidad obedecen a leyes exactas. Para muchos, la vida sigue siendo vista como un campo de batalla, una sucesión de problemas que hay que vencer, una carrera de obstáculos donde sobrevivir parece ser el objetivo principal. Sin embargo, en su esencia más profunda, la vida no es una guerra, es un juego, y como en todo juego, para ganar no basta con esforzarse, es imprescindible conocer y aplicar las leyes que lo rigen, especialmente aquellas que pertenecen al plano espiritual. A lo largo de la historia, los grandes maestros han revelado estas reglas universales de formas distintas pero convergentes. Una de las más claras y contundentes es la ley de causa y efecto: aquello que se siembra, inevitablemente se cosecha. No es una metáfora poética, es una ley tan precisa como la gravedad. Todo lo que damos al mundo, pensamientos, palabras, emociones, acciones, regresa a nosotros multiplicado. Si sembramos amor, recibiremos amor. Si proyectamos desconfianza, viviremos rodeados de ella. La vida actúa como un espejo impecable que nos devuelve exactamente aquello que emitimos. En este proceso, la imaginación, tan subestimada y mal comprendida, juega un papel decisivo. No es un pasatiempo infantil, ni una facultad inútil, es la herramienta creativa por excelencia. La imaginación moldea la realidad desde dentro hacia afuera, construyendo imágenes internas que, sostenidas con emoción y repetición, buscan inevitablemente expresarse en el mundo físico. No es casual que la sabiduría antigua advirtiera: cuida tus pensamientos, porque de ellos brota tu vida. He sido testigo de ejemplos tan claros que resultan imposibles de ignorar. Recuerdo el caso de un hombre que vivía con un temor obsesivo a contraer una enfermedad rara y poco contagiosa. Investigaba compulsivamente, leía cada síntoma, se imaginaba a sí mismo padeciéndola con un nivel de detalle alarmante. Su mente, obediente y literal,
Siguió esas instrucciones con fidelidad absoluta. Con el tiempo, terminó manifestando exactamente aquello que tanto temía. No fue castigo ni mala suerte, fue una demostración precisa del poder de la imaginación dirigida sin conciencia. Este tipo de experiencias nos revela que aprender a gobernar la mente no es opcional, es una necesidad vital. La clave del éxito en este juego consiste en enfocar deliberadamente la mente en imágenes constructivas, elevadas y coherentes con lo que deseamos experimentar. La vida siempre está dispuesta a ofrecernos bienestar, prosperidad, amor y plenitud, pero necesita una imagen clara a la cual responder. La imaginación actúa como las tijeras del espíritu, recortando incesantemente escenas internas que, tarde o temprano, buscan materializarse. Por eso resulta indispensable educar la mente, entrenarla para visualizar únicamente aquello que queremos vivir, y no aquello que tememos. Para comprender cómo creamos nuestra realidad, es fundamental entender la estructura de la mente. El subconsciente es una fuerza poderosa y carente de discernimiento. No juzga, no analiza, no cuestiona, ejecuta. Funciona como una maquinaria perfecta que pone en acción todo aquello que se le imprime con suficiente emoción o repetición. Cada pensamiento sentido con intensidad, cada imagen sostenida con claridad, queda grabada en él, y toda idea que permanece allí el tiempo suficiente termina expresándose como experiencia. Recuerdo el caso de una mujer que desde joven jugaba a imaginarse viuda. Se vestía de luto como una broma, cubriéndose con un manto negro, mientras su familia lo encontraba curioso y hasta gracioso. Años más tarde, su vida replicó aquella imagen con exactitud inquietante. Perdió a su esposo y pasó décadas sumida en un duelo real, no simbólico. La imaginación nunca olvida, solo espera. La mente consciente, por su parte, observa el mundo tal como parece ser. Ve límites, carencias, obstáculos, y sin darse cuenta transmite esas percepciones al subconsciente, reforzando imágenes de escasez o sufrimiento. Pero existe un tercer nivel, mucho más sutil y decisivo: la mente supraconsciente. Allí habita la chispa divina, la inteligencia superior que reside en cada ser humano. Es el plano donde existe el diseño perfecto de nuestra vida, el modelo ideal que estamos destinados a manifestar. Los antiguos filósofos hablaban de este arquetipo interno como el plan original del alma. Cada individuo tiene un lugar único en este mundo, una tarea irrepetible, que solo él puede realizar. Descubrir ese propósito y alinearse con él es la verdadera clave para jugar el juego de la vida con éxito. Quienes intentan forzar caminos que no les corresponden, relaciones que no les pertenecen o metas que no están alineadas con su diseño interno, suelen encontrarse con frustración, desgaste y fracaso. En cambio, quienes confían en ese plan perfecto y actúan con fe, claridad y obediencia interior, reciben aquello que les corresponde por derecho divino. Dentro de cada uno de nosotros existe una imagen perfecta de lo que estamos llamados a ser. A veces se manifiesta como un destello repentino, una visión tan elevada que parece inalcanzable. Sin embargo, esa visión no es una fantasía, es el recuerdo de nuestro propósito auténtico. El problema es que muchos, al desconocer este destino superior, insisten en forzar situaciones que no les pertenecen, quedando atrapados en ciclos repetidos de decepción. Recuerdo el caso de una joven que acudió a mí desesperada porque deseaba que un hombre específico se enamorara de ella. Su anhelo era tan intenso que rozaba la obsesión. Le expliqué que forzar una situación así violaba las leyes espirituales y que el verdadero camino consistía en alinearse con aquello que le correspondía por derecho. En lugar de intentar manipular las circunstancias, pronuncié una oración simple pero poderosa: que llegara a su vida el hombre que fuera su ideal divino. Días después, algo inesperado ocurrió. Su interés por aquel hombre se desvaneció sin esfuerzo ni dolor. Poco tiempo más tarde conoció a otro, quien le declaró con absoluta claridad que ella era exactamente lo que había estado buscando. Todo fluyó con naturalidad. Aquello fue una demostración impecable de la ley de sustitución. Una idea verdadera reemplaza siempre a una falsa sin pérdida ni sufrimiento. Este principio se alinea con una enseñanza fundamental. Cuando buscamos el plan perfecto, todo lo demás se acomoda por añadidura. El reino no es un lugar externo, es ese diseño interno que nos guía hacia lo que realmente nos pertenece. Nuestras palabras en este proceso tienen un poder extraordinario. Cada frase que pronunciamos queda registrada en el subconsciente, que no distingue entre una broma y una afirmación solemne. He conocido personas que, sin darse cuenta,
Han profetizado su propio destino con ligereza. Una mujer solía decir, medio en broma, que deseaba vivir dentro de una maleta. Años después perdió su hogar y vivía de un sitio a otro con lo mínimo indispensable, atrapada en la imagen que había repetido. Otro hombre, poseedor de una gran fortuna, repetía con ironía que acabaría en un asilo. Con el tiempo su riqueza desapareció y su palabra se cumplió con exactitud. La abundancia, sin embargo, nunca desaparece del camino humano. Está siempre disponible, pero solo puede manifestarse cuando hay deseo claro, fe firme y palabra pronunciada con convicción. He visto milagros silenciosos ocurrir en las circunstancias más simples. Una vez, al observar rosas en un escaparate, deseé recibir una. Imaginé con claridad que una amiga me la había enviado. Cuando le pregunté, negó haberlo hecho, había pedido otra cosa. La floristería confundió el encargo, y la rosa llegó a mis manos. La ley actuó sin esfuerzo, porque la imagen estaba clara y libre de duda. Nada se interpone entre nosotros y nuestros ideales más elevados, salvo una cosa, el miedo. El miedo es el único enemigo real del ser humano. Miedo a la pobreza, al fracaso, a la enfermedad, a la pérdida. Pero el miedo no es más que fe mal dirigida, una creencia poderosa enfocada en lo negativo. Sustituir el miedo por fe consciente en el bien es el objetivo central del juego de la vida. Un hombre exitoso me confesó que en un momento decisivo, eliminó el temor repitiendo una frase sencilla: no te preocupes, eso probablemente nunca sucederá. Esa afirmación impactó su subconsciente, y desde entonces solo el bien se ha manifestado en su experiencia. El subconsciente es un servidor fiel, pero exige órdenes claras. Graba cada palabra, cada pensamiento, incluso las vacilaciones. Para borrar viejas impresiones negativas, no basta con resistirlas. Hay que sustituirlas. Declarar con firmeza que los pensamientos falsos se disuelven, que regresan a la nada de donde surgieron, y que en su lugar se graban ideas nuevas de salud, prosperidad, amor y plena expresión del ser. Así comienza la verdadera transformación. Y así se aprende a jugar la vida desde el dominio interior y no desde la reacción inconsciente. Cambiar las circunstancias de la vida a través del uso consciente de las palabras no es un ideal poético ni una superstición heredada, sino una de las leyes más exactas y menos comprendidas que gobiernan la experiencia humana. Quienes ignoran el poder que reside en la palabra viven en clara desventaja frente a quienes han aprendido a dominarla. No se trata de elocuencia ni de hablar mucho, sino de comprender que cada palabra pronunciada es una orden emitida a la sustancia invisible que da forma a la realidad. No es casual que el antiguo proverbio afirme que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Cada frase es una semilla, y toda semilla, tarde o temprano, da fruto. La palabra no es sonido vacío, es vibración dirigida a intención condensada. Cuando se pronuncia con fe, convicción y claridad, actúa como un decreto que atraviesa los planos visibles e invisibles. Aquí comienza a revelarse una de las leyes más profundas, la ley de la prosperidad. Las Escrituras insisten una y otra vez en que la fuente de todo bien no es externa ni limitada, sino infinita. Dios, entendido como inteligencia universal, es la fuente inagotable de provisión, y el ser humano accede a ella a través de la palabra consciente. Pero este acceso exige algo imprescindible: una fe que no vacila, una convicción tan sólida que no depende de las circunstancias visibles. La antigua promesa de que la palabra no vuelve vacía nos recuerda que todo pensamiento o declaración lanzada con intención debe cumplir un propósito. Nuestros pensamientos y palabras poseen una fuerza vibratoria que impacta tanto el cuerpo como los asuntos materiales. Nada queda sin respuesta. He visto esta ley operar con una precisión asombrosa en innumerables ocasiones. Recuerdo a una mujer que llegó a mí consumida por la angustia. El día 15 del mes debía pagar una suma considerable de dinero, y no veía por ningún lado la forma de conseguirlo. Su mente estaba llena de cálculos, excusas anticipadas y escenarios de fracaso. Le recordé algo fundamental: la fuente no es el trabajo, ni las personas, ni las circunstancias. La fuente es divina y por definición inagotable. Pronuncié palabras de agradecimiento como si el dinero ya hubiera sido recibido en el plano invisible, y le pedí que hiciera algo aún más difícil, que actuara como si esa provisión fuera un hecho consumado. La fe verdadera siempre se expresa en la conducta. Llegado el día, el dinero no había aparecido, y su ansiedad aumentó. Me llamó alarmada, pero le dije con calma: hoy es sábado,
Nadie reclamará esa deuda. Compórtate como una persona próspera. Vive desde la certeza, no desde el miedo. La invité a almorzar y le pedí que no escatimara, que eligiera algo especial, como quien sabe que la abundancia ya está asegurada. Al día siguiente volvió a llamar, ahora presa del nerviosismo. Mi respuesta fue la misma: la provisión divina nunca llega tarde. Confía. Esa noche, su voz había cambiado por completo. Con asombro me contó que alguien había llamado a su puerta por la mañana. Era su sobrino, a quien no esperaba. Hablaron largo rato, y antes de irse él le preguntó por su situación financiera. Ella, con honestidad, mencionó su necesidad. Él respondió sin dramatismos: te daré $3,000 el primero del mes. Aunque aún no era el momento exacto, una promesa había sido activada. Al día siguiente, el sobrino la llamó de nuevo. Ven ahora mismo a mi despacho, te daré el dinero antes del mediodía. La deuda quedó saldada. La ley había operado con exactitud matemática. Este caso revela una enseñanza crucial: cuando pedimos algo pero nos preparamos mentalmente para el fracaso, neutralizamos nuestra propia palabra. Atraemos justo aquello que tememos. Recuerdo a un hombre que deseaba anular una deuda, pero pasaba horas imaginando cómo explicaría su incapacidad de pagarla. Su mente estaba ensayando el fracaso con lujo de detalles. Le pedí que sustituyera esa imagen por otra completamente distinta: verse a sí mismo entregando el dinero con alegría, libre, agradecido. La ley no responde a lo que deseamos superficialmente, sino a lo que creemos con firmeza. Si deseamos prosperidad, éxito o libertad, debemos pensar, hablar y actuar como si ya fueran una realidad. El universo y la inteligencia divina que lo sostiene siempre está listo para entregar, pero es el ser humano quien debe dar el primer paso con fe activa. La fe no espera señales, las provoca. La Escritura ofrece una imagen perfecta de este principio cuando relata cómo 3 reyes, perdidos en el desierto sin agua para sus hombres y animales, consultaron al profeta Eliseo. La respuesta fue desconcertante: cavar zanjas, aunque no hubiera viento ni lluvia. No se prometieron señales visibles, solo un resultado. La acción precedió a la manifestación, y el valle se llenó de agua. Así opera la ley espiritual. Actuamos como si ya hubiéramos recibido, incluso cuando los sentidos no confirman nada. Una mujer me consultó una vez porque necesitaba encontrar un apartamento en una ciudad donde la escasez hacía la tarea casi imposible. Todos a su alrededor la desalentaban, hablándole de fracasos y soluciones precarias. Ella, sin embargo, se mantuvo firme y declaró: soy espiritual. Encontraré el piso perfecto. Pronunció una afirmación clara, confiada, sin adornos. Días después, cuando pensó en comprar mantas nuevas, una voz interna intentó sembrar la duda. ¿Para qué comprarlas si quizás no encuentres el piso? Ella reconoció inmediatamente que esa voz no era fe, sino miedo razonable, y respondió con una acción: compró las mantas como un acto consciente de preparación. Ese gesto selló su fe. Poco tiempo después consiguió el apartamento que deseaba, superando a cientos de solicitantes. Había cavado sus pozos en el desierto, y el agua llegó. Sin embargo, sintonizar con estas verdades no siempre es sencillo. Antes de una gran manifestación, es común atravesar un periodo de confusión o aparente retroceso. Viejos pensamientos, dudas y creencias emergen para ser expulsados. No es castigo ni error, es limpieza. En esos momentos, la clave es reafirmar la verdad espiritual, agradecer por adelantado y alegrarse por lo que ya ha sido concedido en el plano invisible. La Escritura lo expresa con una claridad conmovedora: antes de que llamen ya habrá respuesta. Todo está hecho en el Espíritu. Nuestra tarea es reconocerlo y permitir que se manifieste. El ser humano no puede recibir más de lo que es capaz de concebir para sí mismo. Los antiguos relatos lo ilustran con fuerza. A un pueblo se le prometió toda la tierra que pudiera ver, no la que deseara vagamente. La visión precede siempre a la conquista. Cuando los israelitas vieron gigantes, se percibieron a sí mismos como insignificantes y renunciaron a su herencia. La percepción de pequeñez bloqueó la promesa. Esto ocurre también en nuestra vida cotidiana. Frente a los desafíos, nos sentimos pequeños, incapaces, insuficientes. Pero quien comprende la ley espiritual, no se deja engañar por las apariencias. Se regocija incluso en la adversidad, porque sabe que la realidad visible es solo una fase transitoria. Mantiene su visión intacta, agradece por lo que ya existe en el plano espiritual y persevera.
Jesucristo lo expresó con una lucidez extraordinaria cuando dijo que no había que esperar meses para la cosecha. Su mirada trascendía el tiempo y la materia. Veía todo ya completo, ya perfecto en la dimensión del espíritu. Así debemos proceder nosotros, mantener una visión clara, agradecer y permitir que lo que ya existe, salud, amor, prosperidad, armonía, descienda a la experiencia visible. Todo lo que anhelamos vive primero como una idea perfecta en el espíritu y en nuestro interior consciente. Aprender a verlo, nombrarlo y aceptarlo, es el arte supremo del juego de la vida. Estas ideas no vienen hacia nosotros como si fueran paquetes que el destino arroja al azar en nuestra puerta, se manifiestan a través de nosotros. Esa diferencia lo cambia todo, porque si crees que la vida te trae o te quita, quedas reducido a espectador, a rehén de fuerzas externas. Pero cuando entiendes que la vida se expresa por medio de tu conciencia, te conviertes en jugador, en creador, en el punto exacto donde lo invisible se vuelve visible. No eres el lugar donde caen los acontecimientos, eres el canal por el que la causa encuentra forma. Y lo más sorprendente es que esa causa, la mayor parte del tiempo, no se mueve con ruido, sino con una sencillez casi escandalosa. Recuerdo el caso de un hombre que llegó a mí al borde de la desesperación. Necesitaba reunir 50.000 en un periodo corto para concretar un negocio. Había agotado todas sus opciones. Nadie quería confiarle el capital, y el banco había rechazado categóricamente su solicitud de crédito. Su mente era un tribunal lleno de pruebas en contra, números, plazos, negativas, rostros que decían no. Le pregunté, casi sin necesidad de confirmación, si estaba enfadado con la banca. Lo estaba, y ese enojo, le dije, era un lujo que no podía permitirse, porque al sostenerlo estaba desperdiciando su energía creadora. Hay una frase que parece dura hasta que se vuelve liberación: puedes dominar cualquier situación si logras dominarte a ti mismo. No era el banco el que lo tenía preso, era su estado interior. Le pedí que regresara al banco mientras yo trataba el asunto en el plano espiritual. Él dudó, su lógica ya estaba afilando la guillotina del fracaso, y aún así, realicé el tratamiento con palabras que no apelaban a lo humano, sino a lo superior. Por el amor divino, usted está en armonía con el espíritu de todos los que trabajan en ese banco. Que la idea perfecta se manifieste en esta situación. Esa era la clave, no insistir en cómo ocurriría, sino afirmar la idea perfecta y la armonía. Porque cuando la armonía se establece, la forma adecuada se abre paso. El hombre seguía atrapado por el calendario, esa tiranía que a la mente le encanta exhibir como evidencia final. Me dijo que era imposible. Al día siguiente era sábado, el banco cerraba al mediodía, su tren no llegaba antes de las 10, la fecha límite se cumplía ese mismo día, y nadie lo escucharía. Se sentía asediado por los minutos como por soldados. Le respondí con firmeza: Dios no se inquieta por el tiempo. Nunca es demasiado tarde para el Espíritu Infinito, porque con Él, todas las cosas son posibles. No entiendo de negocios, añadí, pero conozco muy bien a Dios. Él replicó algo que suele decir el corazón cuando la mente lo domina: todo esto suena bien cuando lo escucho, pero en cuanto me vaya la angustia volverá. Es una confesión honesta. El problema no era la falta de oportunidad, era su incapacidad para sostener la visión de éxito el tiempo suficiente sin derrumbarla con miedo. Vivía en un pueblo lejano, y durante una semana no supe nada de él, hasta que llegó una carta. Sus líneas estaban impregnadas de esa mezcla de asombro y humildad que solo aparece cuando una ley invisible ha demostrado su supremacía ante la lógica. Me escribió que tenía razón, que había conseguido el dinero, y que jamás volvería a dudar de lo que se le había enseñado. Semanas después lo encontré y le pregunté cómo lo había logrado. Me contó que su tren llegó retrasado, que apenas pudo entrar al banco cuando el reloj ya estaba cerca del cierre. Pero, dijo, fui tranquilo. Me acerqué y afirmé sin vacilar: vengo a solicitar un préstamo. Y ocurrió lo impensable. Lo aceptaron, lo escucharon, y le otorgaron el dinero sin objeciones. En ese último cuarto de hora, cuando la mente humana ya había firmado el acta de defunción del éxito, todo se resolvió con precisión perfecta. Ese episodio revela una verdad tan simple que parece desarmante: el Espíritu Infinito nunca llega tarde. Solo llega tarde para quien cree que el tiempo manda. Y aquí surge una enseñanza delicada y profundamente humana. A veces no podemos mantener por nosotros mismos la visión correcta. Necesitamos que alguien más,
la sostenga con convicción por un tiempo, como quien mantiene encendida una lámpara cuando el otro, cansado, está a punto de apagarla. Ese alguien, un amigo, un guía, un sanador, una persona con serenidad espiritual, ve la solución donde tú solo ves obstáculos. No porque sea más especial, sino porque no está atrapado en tu miedo personal. La objetividad es un poder. Por eso es más sencillo hacer una demostración de fe por otro que por uno mismo. El temor propio distorsiona la percepción, mientras que el amor por el otro aclara la visión. Comprendiendo esto, se entiende con más profundidad una afirmación atribuida a las enseñanzas de Jesús: si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será concedida. El acuerdo es una ley de resonancia. Dos conciencias alineadas en una misma verdad crean una fuerza mayor que la duda. Y esto explica por qué tantas victorias silenciosas han ocurrido. Porque alguien, una esposa, un hermano, un amigo, creyó con una fe tan firme que sostuvo la imagen perfecta hasta que el mundo, finalmente, se vio obligado a reflejarla. Hay una observación que parece exagerada hasta que la vida la confirma. Ningún hombre puede fracasar si al menos una persona cree firmemente en su éxito. Y es aquí donde el poder de la palabra alcanza su profundidad más seria. Porque la palabra no solo describe la vida, la legisla. Por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Quien entiende esto vigila con cuidado lo que dice, no por superstición, sino por respeto a la ley. Ninguna palabra regresa vacía. Cada palabra que pronuncias, incluso la más casual, se convierte en un decreto, en una regla que tu subconsciente acepta como destino. Recuerdo a una persona que repetía constantemente: siempre pierdo el autobús, pasa justo cuando estoy llegando. Y así era, sin excepción. En contraste, su hija afirmaba: siempre llego a tiempo, el autobús llega exactamente al mismo tiempo que yo. Y así ocurrió durante años, con una regularidad casi cómica. Cada uno había decretado una ley, uno de fracaso y otro de éxito. El universo, o si prefieres, la vida, obedecía a la vibración dominante sin discutirla. Y esto, visto con claridad, también ilumina el origen de muchas supersticiones. Una herradura, un amuleto, una piedra de suerte, en sí mismos no tienen poder alguno. El poder no está en el objeto, sino en el estado mental que el objeto ayuda a activar. Cuando alguien cree, habla y siente que ese símbolo trae bien, imprime en el subconsciente una expectativa favorable que abre puertas, afina la percepción y atrae oportunidades. El objeto es solo el detonante, como una llave que no crea la casa, pero permite entrar. Sin embargo, ese mecanismo se vuelve peligroso cuando el ser humano traslada su fe de la fuente a la forma. Conocí a dos alumnos que habían tenido un éxito notable en los negocios hasta que de pronto todo empezó a ir mal. Al analizar la situación, descubrí que habían adquirido dos figuras de monos como amuletos de buena suerte y habían depositado su confianza en esos objetos, como si la prosperidad dependiera de ellos. Olvidaron la verdadera fuente. Les señalé el error. Decidieron deshacerse de los amuletos, y poco después, todo volvió a funcionar a su favor. No porque el mono trajera mala suerte, sino porque habían creado un segundo poder, una dependencia, una idolatría sutil que fragmentaba la fe. No se trata de eliminar todo símbolo que nos inspire. Se trata de reconocer que el símbolo no es la causa. La causa es única. Una amiga mía, en un momento de gran tristeza, encontró una herradura en la calle. La tomó como un mensaje, no como un poder autónomo, sino como un guiño de lo alto que le devolvía esperanza. Ese pequeño objeto impresionó su subconsciente, elevó su ánimo, reorientó su fe, y su situación comenzó a mejorar de manera sorprendente. La diferencia entre ella y mis alumnos fue precisa. Mi amiga reconoció el poder superior. Ellos lo sustituyeron por un objeto. La fe puesta en lo material siempre resulta frágil. La fe puesta en la fuente resulta invencible. Yo misma tuve que trabajar durante años para deshacer una asociación interna, una circunstancia particular que cada vez que aparecía, parecía traerme desilusión. Era como un patrón que se repetía con demasiada exactitud para ser casual. Comprendí que era una idea grabada en mi subconsciente, una ley privada que yo misma había decretado sin saberlo, y comencé a afirmar, cada vez que surgía esa situación: no hay dos fuerzas, solo existe una, Dios. En consecuencia, esto no me traerá desilusión, sino una agradable sorpresa. Al poco tiempo, el patrón se rompió.
La misma circunstancia, que antes parecía anunciar decepción, empezó a traer resultados felices e inesperados. No cambiaron las formas, cambió la ley interna que las gobernaba. Una amiga tenía un miedo tan arraigado a pasar debajo de una escalera que ni siquiera lo cuestionaba. Le dije, si temes a algo es porque crees en dos poderes, el bien y el mal. Pero si Dios es absoluto, no existe poder opuesto salvo el que el hombre crea con su creencia. Si realmente crees en un único poder, entonces no hay razón para temer. Demuéstralo. Pasa debajo de la próxima escalera que encuentres. Días después fue al banco, y para abrir su caja fuerte, encontró una escalera bloqueando el camino. Asustada, salió sin abrir la caja. Pero mis palabras resonaron en su mente como una campana insistente. Regresó dispuesta a enfrentar el temor. Y entonces ocurrió lo inesperado. La escalera ya no estaba. La situación amenazadora había desaparecido. Ese episodio ilustra una ley preciosa: la no resistencia. Cuando te enfrentas con valentía a una apariencia de peligro, deja de alimentarse de tu miedo y se disuelve. El coraje contiene genio y contiene magia, porque el miedo es el alimento del obstáculo. En realidad, muchas cosas aparecen en nuestro camino precisamente porque las tememos, y muchas desaparecen en el instante en que dejamos de conferirles poder. El temor atrae la sombra, el valor la disipa. Las fuerzas invisibles actúan constantemente a favor del ser humano, incluso cuando él no lo sabe. Pero debido a la vibración de la palabra, aquello que decimos se convierte en aquello que atraemos. Las personas que hablan todo el tiempo de enfermedad, dificultad, carencia, fracaso, terminan viviendo dentro del eco de sus propias frases. Una amiga solía llamarme para invitarme a la antigua usanza, lo cual significaba pasar una hora hablando de problemas, pérdidas, desastres y decepciones. Yo le respondía, no gracias, estas conversaciones son demasiado costosas para mi bienestar. Prefiero que conversemos a la manera nueva, hablando de lo que queremos, no de lo que no queremos, porque la palabra es un pincel, y el ser humano suele pintar su propio paisaje sin darse cuenta. Hay algo aún más delicado: todo lo que el hombre dice acerca de los demás, lo está diciendo, en esencia, acerca de sí mismo. Si alguien desea el fracaso o la mala suerte de otro, atrae esa misma vibración a su propia vida. Si bendice, si desea el bien, si se alegra por el triunfo ajeno, está sembrando su propio triunfo. El juego de la vida no permite hacer daño sin costo interno, porque el pensamiento que envías es la semilla que cae primero en tu propio campo. Y cuando llevamos esto al cuerpo, el asunto se vuelve sagrado. Los cuerpos pueden renovarse y transformarse a través de la palabra y de una visión clara de la perfección. La metafísica enseña que toda enfermedad tiene una raíz mental o emocional. No como condena simplista, sino como comprensión profunda. El cuerpo es un mensajero, un espejo orgánico de estados internos sostenidos. El Salmo dice, Él restaura mi alma. Y eso significa, en términos prácticos, que el subconsciente, donde residen emociones, heridas, creencias, debe ser restaurado con ideas justas y constructivas. El equilibrio perfecto ocurre cuando el subconsciente se une con el supraconsciente, cuando lo emocional se alinea con lo divino. En ese estado, el ser humano puede afirmar con certeza, yo y el Padre somos uno, no como arrogancia, sino como unión, como retorno al origen. El hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, lo cual implica que su imaginación y sus palabras son instrumentos de creación. En ese contexto, toda desgracia o enfermedad surge en última instancia de una violación de la ley del amor, porque el amor no es solo un sentimiento, es una ley de armonía. Jesús lo resumió de manera definitiva: amaos los unos a los otros. En el juego de la vida, el amor y la buena voluntad siempre triunfan, aunque a veces parezca lo contrario durante un tiempo. Una historia lo ilustra con una fuerza casi dolorosa. Conocí a una mujer que sufría desde hacía años una enfermedad terrible en la piel, declarada incurable por los médicos. Era actriz, y temía que esa condición la obligara a abandonar su carrera, su única fuente de ingresos. En medio de la desesperación, apareció una oportunidad inesperada, un excelente contrato para actuar. La noche del estreno fue un éxito rotundo. La crítica la elogió, el público la celebró, y ella sintió una alegría que parecía devolverle la vida. Pero al día siguiente, le rescindieron el contrato. Un artista movido por celos había intervenido para anular el acuerdo. La traición abrió en ella una herida profunda.
Sintió que el resentimiento subía como un fuego negro, y con una lucidez desgarradora, exclamó: «Dios mío, no me dejes odiar a ese hombre». Esa frase fue una oración real, porque no pedía venganza ni reparación externa. Pedía ser preservada del veneno interior. Aquella misma noche trabajó en silencio durante horas para liberar su corazón del odio. La ley del amor exige que el ser humano se eleve por encima del resentimiento, que neutralice el mal con el bien y el odio con el perdón. No es un acto de debilidad, es un acto de poder supremo. Cuando apartamos el rencor y llenamos la mente de buena voluntad, las fuerzas invisibles comienzan a trabajar a nuestro favor, y aquello que parecía insuperable empieza a disolverse sin estruendo. Ella me relató más tarde lo sucedido. Entré en un silencio profundo, dijo, y sentí paz conmigo misma, con aquel hombre y con el mundo entero. Continué trabajando así durante 2 noches más, y al tercer día noté algo extraordinario. Mi enfermedad de la piel había desaparecido por completo. Al pedir sinceramente la expresión del amor y la buena voluntad, había cumplido la ley. Y el amor, en efecto, es el cumplimiento de la ley. Porque muchas enfermedades nacen de estados mentales negativos sostenidos, de tensiones internas que se vuelven carne. La crítica constante, por ejemplo, suele ser descrita como una vibración áspera, sin armonía. Hay tradiciones metafísicas que la asocian con endurecimientos del cuerpo, con dolores persistentes, como si la rigidez del juicio se volviera rigidez en la vida. Los tumores, en ese mismo enfoque, se vinculan a emociones densas, celos, odio, miedo, la negativa a perdonar. Más allá de cómo cada escuela lo nombre, el principio es el mismo. Cada dolencia física apunta hacia una discordia en el espíritu, hacia algo que pide ser visto, limpiado, restaurado. Por eso un día dije a mis alumnos una frase que, cuando cae en el lugar correcto, cambia años de historia interior. No se trata de preguntar qué tienes, sino contra quién estás. Porque la negativa a perdonar, el resentimiento acumulado y la amargura sostenida se convierten en una carga invisible que el cuerpo, tarde o temprano, intenta expresar. Y mientras esa carga permanezca, la vida seguirá enviando señales, no como castigo, sino como llamado a volver a la ley original, la ley del amor, la única que realmente libera. Recuerdo el caso de Liliana, una señora que, tras enfermarse, me habló con la tranquilidad con la que la mente busca a un culpable externo para descansar de su propia tensión. Me dijo: la causa fue haber comido una ostra en mal estado. La miré con una compasión firme, de esas que no acarician el autoengaño, y le respondí: la ostra no tiene la culpa. Usted envenenó la ostra. ¿Contra quién está enfadada? Hubo un silencio incómodo, como cuando una puerta se abre hacia una habitación que uno ha evitado visitar durante años. Después de una pausa, con una honestidad que parecía dolerle, respondió: contra 19 personas, aproximadamente. Aquella cifra, dicho así, casi como un inventario, no era un detalle anecdótico, era un mapa de su estado interior. Sus constantes peleas, sus resentimientos acumulados, la habían llevado a un nivel de irritabilidad tal que, sin saberlo, vivía emitiendo una vibración de discordia. Y cuando alguien sostiene por dentro un clima de guerra, el mundo exterior no tarda en encontrar la forma de reflejarlo. No porque el universo castigue, sino porque el exterior es, con una fidelidad terrible, un espejo del interior. Toda discordia exterior es la proyección de una discordancia mental. Puedes cambiar de ciudad, de pareja, de trabajo, de amigos, y aún así encontrar el mismo patrón con otro rostro, porque lo que te persigue no es la gente, es el estado que llevas dentro. Las palabras de Jesús lo confirman con una precisión que a menudo pasa inadvertida: los enemigos del hombre estarán en su propia casa. No se refería únicamente a enemigos externos, sino a los más peligrosos, los que viven bajo nuestro mismo techo interior, pensamientos negativos, viejas heridas, resentimientos que rumian en silencio y luego se convierten en destino. La personalidad, con su necesidad de tener razón, con su orgullo, con su hábito de juzgar, es uno de los últimos obstáculos a vencer. No porque la personalidad sea mala, sino porque tiende a separarnos, nos convence de que hay un yo aislado que debe defenderse, y en esa defensa se pierde la unidad, se fractura la paz. Este mundo, aunque no lo sepa, está recibiendo su iniciación en el amor. Por eso el mensaje de Jesús no fue una consigna ingenua, sino una ley espiritual: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Buena voluntad no es debilidad, es una fuerza soberana. Es elegir,
con plena conciencia, no alimentar el ciclo de ataque y defensa. El hombre sabio trabaja sobre sí mismo y busca servir a su prójimo. Envía bendiciones y pensamientos de buena voluntad a todos, incluso, y especialmente, a quienes lo han perjudicado, porque al bendecir neutralizamos el poder que les habíamos otorgado sobre nosotros. Una bendición sincera desarma a cualquier enemigo, y en ocasiones, lo transforma en un canal de bien. Y aunque esa transformación externa no ocurra, la transformación interna ya es victoria. El veneno deja de circular por tus venas emocionales. Un hombre que vendía máquinas para negocios acudió a mí buscando ayuda. La competencia estaba proclamando que su producto era superior, y él, ya convencido de su derrota, me pidió un tratamiento para tener éxito. Pero antes de pedir éxito, había que quitar el candado, la duda. Le dije, primero debemos eliminar su convicción de fracaso. Usted debe saber que Dios protege sus intereses y que la idea perfecta surgirá de esta situación. La máquina correcta será vendida a quien realmente la necesite. Luego añadí algo que le resultó más difícil que cualquier estrategia comercial. No piense ni una sola palabra de crítica hacia su competidor. Bendígalo. Su resistencia es su cadena. Su crítica es su boomerang. Más tarde me contó lo ocurrido. Sucedió algo notable: la máquina del rival se negó a funcionar, mientras que la suya operó a la perfección. Cerró la venta sin dificultad. No fue magia teatral. Fue la ley operando por caminos que la mente, con su obsesión por controlar, no puede prever. Jesús lo dijo sin rodeos: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os odian, y orad por los que os maltratan y os persiguen. Estas palabras no son una invitación a la humillación, sino a la liberación. El amor y la buena voluntad generan una protección real alrededor de quien las practica, una atmósfera que desactiva la intención dañina. Y entonces, se cumple otra promesa profunda: toda arma forjada contra ti no tendrá efecto, porque el enemigo externo pierde fuerza cuando el enemigo interno, el resentimiento, ha sido desmantelado. De este modo, el amor y la buena voluntad disuelven los enemigos externos, porque esos enemigos, en última instancia, no existen como poder verdadero, se sostienen en nuestra creencia de que existen, en nuestra reacción, en nuestra resistencia. Cuando enviamos pensamientos de amor y bendiciones al mundo, la paz se establece primero en nuestro interior, y lo de afuera, tarde o temprano, se reordena a su alrededor. La paz reina en la tierra sobre aquellos que envían pensamientos de buena voluntad a los hombres. La verdadera victoria es la que nace del amor, porque en el juego de la vida, quien elige amar siempre gana. Y aquí entramos en un principio que parece paradójico hasta que se prueba: la ley de la no resistencia. No te resistas al mal, no te dejes conmover por él, supéralo con el bien. No resistencia no es pasividad ni cobardía. Es una forma superior de poder. Es negarte a entrar en el mismo campo vibratorio del conflicto. Es no conceder realidad a lo que pretende dominarte. Nada puede oponerse con éxito a una persona que practica la no resistencia de manera absoluta, porque esa persona deja de ser un muro rígido contra el cual el golpe se fortalece, y se convierte en una fuerza fluida que lo neutraliza. Los chinos dicen que el agua es el elemento más fuerte, precisamente porque es perfectamente no resistente. No discute con la roca, no la insulta, no se desespera frente a ella. Se adapta, fluye, la rodea, la erosiona, la perfora. El agua vence sin pelear. Y en esa imagen está escrita una sabiduría que vale más que 1000 batallas ganadas con orgullo. Jesús, con su conocimiento del Espíritu, dijo: no os resistáis al mal, porque entendía que el mal no tiene existencia real en sí mismo. Es una ilusión sostenida por la mente humana cuando cree en dos poderes, el bien y el mal. La antigua leyenda de Adán y Eva simboliza precisamente ese momento. Al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, dejaron de ver a Dios como único poder y entraron en el dualismo. Desde entonces el mal se convirtió en una ley falsa que el hombre perpetúa en su sueño del alma, en una especie de hipnosis colectiva, donde enfermedad, muerte y escasez parecen hechos inevitables. El subconsciente, que es el alma en su función receptiva, reproduce fielmente aquello que se siente profundamente. El enfermo imagina enfermedad, el pobre imagina pobreza, el rico imagina riqueza. Y muchos se preguntan cómo un niño pequeño puede atraer una enfermedad si aún no tiene conciencia de ello. La respuesta, tan sencilla como inquietante,
es que los niños son extremadamente sensibles a las emociones y creencias de quienes los rodean. A menudo exteriorizan los temores de sus padres, las expectativas pronunciadas sin cuidado, los todavía no cargados de sombra. Escuché una vez a un metafísico decir: si no diriges tu propio subconsciente, alguien más lo hará por ti. Es una frase dura, pero es una brújula, porque de hecho vivimos rodeados de sugestiones de la familia, de la cultura, de los medios, de la conversación social, y si no gobernamos nuestro campo interior, el mundo lo sembrará a su antojo. Recuerdo el ejemplo de una madre que, al ser preguntada si su hija había tenido rubéola, respondió: todavía no. Esa sola expresión, aparentemente inocente, estaba cargada de expectativa negativa. Preparaba en su mente, y en la de la niña, aquello que quería evitar. Pero una persona firmemente establecida en la verdad, cuya mente emana pensamientos de amor y buena voluntad, no puede ser alcanzada por los pensamientos negativos ajenos. Al emitir bondad, recibe bondad. Al sostener la unidad, desactiva el veneno del dualismo. La resistencia, en cambio, genera sufrimiento y caos porque nos coloca en un estado de tormento. Resistir es luchar contra una apariencia con la misma energía que la alimenta. La no resistencia es la llave para transformar circunstancias adversas, no negando la experiencia en un sentido ingenuo, sino negándole el poder, negándole el estatus de ley. Es decir, esto no manda sobre mí. Esto no define mi destino. Esto no es una fuerza, es una sombra que se disipa cuando la luz se sostiene. Una mujer que necesitaba dinero comprendía la ley espiritual de la opulencia, pero en sus negocios debía tratar con un hombre que proyectaba escasez. Hablaba como si el mundo fuera un lugar de límites, como si la prosperidad fuera un accidente raro, como si toda puerta estuviera a punto de cerrarse. Su mera presencia la irritaba. Cada encuentro la dejaba en un estado mental de pobreza, y entonces empezó a culparlo de sus fracasos. Pero la verdad es que él no era el obstáculo. El obstáculo era su resistencia hacia él. Su aversión era un ancla vibratoria que la ataba precisamente a lo que temía. Ella sabía una ley esencial: el sentimiento de haber recibido debe preceder siempre a la manifestación. La opulencia no aparece para convencerte, aparece para confirmar. Por eso, mientras resistía, no podía sentir plenitud. Mientras lo convertía en enemigo, sostenía dos poderes, y dos poderes equivalen a división interna. Pero un día comprendió con una claridad repentina que estaba insistiendo en el dualismo, y entonces hizo lo que el ego odia, pero el espíritu celebra. Bendijo al hombre. Lo bendijo sin teatralidad, sin fingimiento, como un acto de inteligencia espiritual, y bautizó la situación como un éxito. Declaró con firmeza: ya que no hay más que una sola fuerza, Dios, este hombre está aquí para mi bien y mi prosperidad. Lo curioso, y es aquí donde la vida parece sonreír con ironía sagrada, es que poco después, por medio de ese mismo hombre, conoció a otra persona que, a cambio de un servicio prestado, le entregó una suma considerable de dinero. La provisión llegó por el canal menos esperado, y aquel hombre que parecía ser la causa de sus problemas desapareció de su vida, marchándose a un pueblo lejano. Entonces ella dijo una frase que, cuando se entiende, se vuelve un escudo y una llave: todo hombre es un medallón de oro en la cadena de mi bien, porque comprendió que cada persona es, consciente o inconscientemente, una pieza en el diseño divino de nuestra vida. Incluso quienes parecen adversarios pueden estar cumpliendo un papel de ajuste, de enseñanza, de apertura de puertas. Bendecid a vuestros enemigos, y desviaréis sus flechas. Lo que parecía una flecha de daño puede transformarse en una bendición, no por ingenuidad, sino porque la energía cambia cuando tú cambias la ley interna. Esta verdad no se aplica solo a individuos, sino a naciones enteras. Cuando bendices una nación, cuando envías pensamientos de amor y buena voluntad a sus habitantes, eliminas la posibilidad de daño, porque te sales del campo de guerra, te elevas por encima del conflicto. La no resistencia, sin entendimiento espiritual, parece incomprensible. Muchos dicen: no queremos ser alfombras para que otros nos pisoteen. Y yo respondo: cuando servís con la sabiduría de la no resistencia, nadie podrá pisotearos, porque la armonía y la paz os elevarán por encima del choque, y lo que buscaba arrastraros se quedará sin agarre. Un ejemplo personal me llevó a comprender esta ley con una claridad que ningún razonamiento habría podido regalarme. Aquel día esperaba con impaciencia una llamada telefónica importante. Y cuando digo impaciencia, me refiero a esa tensión sutil
que convierte el deseo en una vigilancia ansiosa, como si la vida fuera un animal que hay que sujetar con fuerza para que no se escape. Me descubrí resistiéndome a todas las demás llamadas, temerosa de perder la que realmente aguardaba. Sin darme cuenta, estaba declarando lo contrario de lo que debía haber afirmado. No pronuncié la verdad que habría alineado el orden invisible. Las ideas divinas no entran nunca en conflicto. Esta comunicación llegará en el momento perfecto. No entregué la situación a Dios. No descansé en el ritmo de la inteligencia infinita. Me puse nerviosa, pretendiendo controlarlo todo a mi manera, como si la mente humana pudiera vigilar el universo sin agotarse. Durante una hora el teléfono permaneció en un silencio obstinado, y entonces descubrí algo casi cómico pero profundamente simbólico. Estaba descolgado, sin línea. Mi ansiedad y mi resistencia al orden divino habían provocado literalmente un colapso de la comunicación. Fue como si mi tensión interior se hubiera traducido en una interrupción física. Cuando la mente se aferra, el canal se estrecha. Cuando el alma desconfía, la vida parece callar. En cuanto comprendí la lección, cambié de actitud sin dramatismo y sin culpa. Bendije la situación, la bauticé como un éxito, y afirmé, con una convicción que buscaba ser más profunda que la emoción del momento: no puedo perder ninguna comunicación que me pertenezca por derecho divino. Estoy dirigida por la gracia de Dios y no por la ley del miedo. Una amiga llamó de inmediato a la compañía telefónica desde una tienda cercana, y aunque el local estaba lleno de clientes, el comerciante dejó todo a un lado y se encargó personalmente del reclamo. Apenas unos minutos después, el teléfono fue reparado y recibí la llamada tan esperada. Y poco después, llegó también la otra comunicación importante que aguardaba. Entonces entendí un proverbio antiguo como si lo hubiera escrito la vida para mí: nuestras naves vuelven a través de un mar en calma. La calma no es ausencia de movimiento, es alineación con el curso. Resistir una situación es mantenerla viva. Huir de ella es invitarla a perseguirnos. Una amiga me compartió una experiencia reveladora que desnuda este principio con una precisión implacable. Me dijo que cuando era joven no era feliz en casa. No soportaba a su madre, crítica y autoritaria, y creyó que el matrimonio sería su escape. Se marchó pensando que había roto la cadena. Pero para su sorpresa, y para su despertar, su esposo resultó ser exactamente igual a su madre. Había cambiado de escenario, pero no de vibración. Sin darse cuenta, repitió el mismo guión con un actor distinto. Ahí se encierra una verdad que muchas almas aprenden con años de demora: reconcíliate rápidamente con tu adversario. No significa rendirse ante el abuso ni callar ante lo injusto. Significa dejar de resistir desde el odio, dejar de alimentar el conflicto con energía emocional, y afirmar con serenidad: ninguna de estas cosas me afecta en lo profundo, porque mi centro pertenece a Dios. Toda situación discordante surge de una discordia interna en quien la sufre. Cuando eliminamos dentro de nosotros aquello que resuena con la discordia, la situación, privada de eco, desaparece por sí misma. Por eso toda armonización debe comenzar en el interior. La gente suele pedirme: reza para que mi esposo cambie, para que mi hermano cambie, para que mi jefe cambie. Y yo les respondo: no voy a rezar para que él cambie, voy a rezar para que tú cambies. Porque cuando tú cambias, el espejo cambia. El mundo exterior nos devuelve con fidelidad lo que proyectamos desde adentro, no por crueldad, sino por exactitud. Recuerdo a una alumna que tenía el hábito de mentir. Le advertí que ese comportamiento la conduciría al fracaso, porque quien miente vive sembrando un terreno donde otros también mienten. Resignada me dijo: no puedo evitarlo. Poco después, tras hablar por teléfono con un hombre por quien sentía afecto, me comentó frustrada: no creo ni una palabra de lo que me dice. Estoy convencida de que me está mintiendo. Le respondí: como tú mientes, atraes a alguien que te miente. Y lo irónico es que será precisamente la persona de quien más deseas escuchar la verdad. Tiempo después regresó y confesó: ya estoy curada de la mentira. Le pregunté qué la había curado, y respondió: acabo de convivir con una señora que mentía más que yo. Nos curamos de nuestros defectos cuando los vemos reflejados en los demás, no para juzgarlos sino para reconocer el patrón y liberarlo. La vida es un espejo, no insulta, no acusa, solo muestra. Hay otra trampa sutil y devastadora: vivir en el pasado. Es una violación silenciosa de la ley espiritual, porque el pasado es un cadáver al que el pensamiento se aferra, y al abrazarlo, se vuelve estatua.
La historia de la mujer de Lot, convertida en sal por mirar hacia atrás, ilustra lo que el alma experimenta cuando queda fijada a lo que ya no puede cambiar. Se paraliza. El pasado y el futuro son ladrones del tiempo. El primero roba la energía con nostalgia o culpa. El segundo roba la paz con ansiedad o fantasías. Debemos bendecir el pasado y soltarlo. Bendecir el futuro con la certeza de que traerá alegría sin límites. Y sobre todo vivir plenamente en el presente. Porque el presente es el único altar donde la vida deposita su poder. Una mujer se quejaba porque no tenía dinero para comprar regalos de Navidad. Decía con tristeza: el año pasado fue diferente, tenía mucho dinero y pude dar buenos regalos. Este año no tengo más que deudas. Le respondí con firmeza: no lograrás ninguna demostración económica mientras sigas sintiendo lástima por ti misma y aferrándote al pasado. Vive el presente y prepárate con fe para tus regalos. Cava tus pozos y el agua aparecerá. Inspirada por esto, exclamó: ya sé lo que haré. Compraré un bonito papel de regalo y un lazo plateado para envolverlos. La razón le sugería que no lo hiciera, que sería un gesto inútil. Pero la fe en acción siempre incomoda a la razón. Ella compró el papel y la cinta. Ese acto impresionó su subconsciente con tal fuerza que abrió el camino. Unos días antes de Navidad recibió un regalo muy generoso, y así tuvo tiempo y recursos para comprar sus obsequios. Cuando la preparación es auténtica, la vida encuentra el modo. Vive plenamente este día. Ese es el saludo de la aurora. Es esencial comenzar cada mañana con palabras de verdad, no con el inventario de preocupaciones. Al despertar, declara que tu voluntad sea hecha hoy. Hoy es un día de realizaciones. Doy gracias por este día perfecto en el que los milagros se sucederán y los prodigios no pararán. Convertir esto en hábito modifica el tono entero de la existencia, porque el día sigue la primera orden que recibe. Una mañana abrí un libro y leí una frase que sentí como un mensaje: observa con admiración a aquel que está delante de ti. La repetí mentalmente durante horas. A mediodía recibí una suma considerable de dinero que necesitaba para un propósito concreto. Fue como si esa admiración, esa ausencia de crítica, esa disposición luminosa, hubiera abierto un canal. Las afirmaciones son herramientas poderosas, pero tienen una condición: no deben usarse como un disfraz. Una afirmación que no resuena con la conciencia, que no despierta una convicción real, se vuelve ruido. Debe ser clara, específica, viva. Una de las más sencillas y efectivas es: tengo un trabajo maravilloso, divinamente dado, sirvo lo mejor que puedo, y estoy muy bien pagado. Un alumno la repetía incluso mientras trabajaba, como quien talla una inscripción en lo invisible. Poco después se hizo realidad. Otro, empresario, sustituyó la palabra trabajo por negocio, y al día siguiente concretó una operación brillante después de meses de inactividad. Cada afirmación debe expresar lo necesario. Hay personas que consiguen empleo con facilidad, pero siempre mal pagado. Cuando añaden con conciencia: sirvo lo mejor que puedo, y se me paga muy bien por ello, algo se reordena. La abundancia es un derecho divino. La idea de Dios para el hombre no es la escasez ni la humillación, sino la plenitud, graneros llenos y copa rebosante. Cuando se rompen las barreras de limitación en la conciencia, la edad de oro comienza a brillar, y cada deseo legítimo y justo puede manifestarse con perfección y armonía. Pero la vida no es solo recepción, es retorno. El hombre no recibe más de lo que da. El juego de la vida es como el lanzamiento de un boomerang. Todo lo que el hombre piensa, dice o hace regresa a él, a veces con una precisión que asombra y a veces con una paciencia que desespera. Aquí se encuentra la ley del karma, palabra que en sánscrito se asocia al retorno. Lo que un hombre siembra, eso cosecha. Una amiga tenía la costumbre de irritarse en casa. Una noche, cenando con su tía, le dijo con aspereza: deja de hablar, deseo comer en paz. Al día siguiente, desayunaba con una señora a quien quería causar buena impresión. Habló con entusiasmo, y la otra le respondió bruscamente: deja ya de hablar, quiero comer en paz. Mi amiga, al estar en un nivel más elevado de conciencia, vio el espejo de inmediato. Su karma se manifestó con rapidez, como un eco que no se toma molestias en disfrazarse. Cuanto más conocemos la ley, mayor es nuestra responsabilidad de aplicarla con exactitud. Si entendemos que temor al Señor puede leerse como reverencia a la ley, muchas enseñanzas cobran claridad. No es Dios quien se venga, es la ley la que retorna. La frase "la venganza es mía"
no describe un arrebato divino, sino la precisión del retorno. La retribución pertenece a la ley, no al capricho humano. Dios ve al hombre como una idea perfecta, creada a imagen y semejanza, con el poder de dominación esperando ser reconocido. La experiencia, éxito o fracaso, alegría o tristeza, surge de las imágenes sostenidas en la imaginación. La madre que teme por su hijo imprime una película de miedo. La esposa que desea con ansiedad el éxito de su marido, imprime tensión. Conocer la verdad es lo que libera. Y antes de dominar la ley, es necesario obedecerla. La electricidad debió ser comprendida y respetada antes de servir al hombre. Usada con ignorancia, podía ser mortal. Lo mismo sucede con las leyes del espíritu. Recuerdo a una mujer de voluntad poderosa que deseaba intensamente una casa perteneciente a un familiar. Imaginaba vivir en ella con tanta insistencia que parecía estar empujando la vida con los hombros. Con el tiempo el propietario murió y ella heredó la casa. Años más tarde, al comprender las leyes espirituales, me preguntó con inquietud si su deseo había tenido algo que ver con aquella muerte. Le respondí con la sobriedad que exige este tema: su deseo fue tan intenso que barrió todo a su paso. Pero añadió algo que no debe olvidarse: quien fuerza una manifestación con voluntad personal suele pagar el precio, porque rompe la armonía. Poco después, esa misma mujer perdió a su esposo, a quien amaba profundamente, y aquella casa se convirtió en una carga durante años. Su pensamiento solo pudo afectar en el terreno donde la ley del retorno operaba. Quien está firmemente anclado en la verdad divina no puede ser perjudicado. La enseñanza es clara. El deseo es una fuerza formidable que debe canalizarse con sabiduría. Esa mujer, si hubiera procedido desde el orden divino, debería haber declarado inteligencia infinita: dame la casa que me corresponde por derecho divino, una tan encantadora como esta, y que me traiga perfecta felicidad. Porque lo que se pide desde el derecho divino no invade el bien de nadie. De ese modo, el resultado habría sido perfecto y sin sufrimiento. Cuando trabajamos en sintonía con el modelo divino, podemos confiar en que todo se desarrolla en armonía, y que cada uno recibe su bien sin interferencia ni consecuencias dolorosas. Por eso también la ley del perdón ocupa un lugar central. Al perdonar, limpiamos el pasado, desatamos nudos, y permitimos que la gracia reemplace la dureza del retorno. Es importante recordar que todo lo que pensamos y deseamos regresa multiplicado. Actuar desde el amor, el perdón y la verdad siembra armonía para nosotros y para quienes nos rodean. El hombre no debería pedir nunca más que aquello que le pertenece por derecho divino. Si actuara así, evitaría sufrimientos innecesarios. Si esta casa me pertenece por derecho divino, no la puedo perder. Si no es mía, dame su equivalente perfecto. Esa simple orientación evita el apego que enferma y la voluntad que golpea. Forzar una manifestación mediante la voluntad personal termina siendo una mala adquisición, un triunfo envenenado que conduce al fracaso y al dolor. Por eso la frase que parece renuncia es en realidad llave: que se haga tu voluntad y no la mía. Paradójicamente, cuando el hombre renuncia a imponer su voluntad y entrega la situación a la inteligencia infinita, recibe aquello que verdaderamente necesita, muchas veces en una forma más alta de la que imaginaba. Una madre llegó a verme presa de profunda angustia, porque su hija quería emprender un viaje que ella consideraba peligroso. Había intentado convencerla enumerando riesgos, pintando escenarios trágicos, imponiendo su voluntad a través del miedo. Le expliqué: usted está atrayendo aquello que teme. Retire su influencia mental. Entregue la situación al amor infinito. Le di una afirmación precisa: dejo esta situación en manos del amor infinito y sagrado. Si este viaje está previsto en el plan divino, lo bendigo y no me resisto más. Si no está divinamente determinado, doy gracias porque no se produzca. Poco tiempo después, la hija anunció que había cambiado de opinión y canceló el viaje. La madre, al soltar, permitió que el plan perfecto se manifestara sin lucha. La ley del retorno se expresa incluso en detalles mínimos, y es ahí donde se revela su imparcialidad. Una señora vino muy molesta porque le habían entregado un billete falso en el banco. Aseguraba que el banco jamás reconocería su error. Le pedí que buscara qué pudo haber sembrado. Tras reflexionar, admitió: ya sé, hace un tiempo envié una moneda falsa a un amigo como broma. La ley no comprende el humor, comprende la siembra. Y le devolvió exactamente lo mismo. Entonces apelamos a la ley del perdón. Oré con palabras de gratitud y liberación. Apelamos a la ley del perdón.
Damos gracias porque esta señora está bajo la gracia divina y no bajo el peso de la ley, y porque no puede perder lo que le pertenece por derecho divino. Le pedí que regresara al banco sin miedo, con confianza. Para su sorpresa, el banco reconoció el error y le cambió el billete con cortesía y disculpas. El conocimiento de la ley permite deshacer errores y restaurar armonía. Si el hombre desea prosperidad, debe comenzar por manifestar orden. El orden es una ley del cielo. Recuerdo a una señora que me pidió un tratamiento de prosperidad, pero su vida interior y exterior estaban en completo desorden. Le dije, si quiere ser rica, primero ordénese a sí misma. Empiece por organizar su casa, limpiar, mover, ordenar cajones, purificar el entorno. Lo exterior no es causa, pero sí señal y preparación. Ella obedeció, y poco tiempo después, recibió un regalo significativo en dinero de un familiar. Cambió su conciencia, y el mundo lo reflejó. Muchas personas ignoran que dar es invertir, y que atesorar con miedo conduce a la pérdida. La verdadera riqueza proviene de comprender que Dios es fuente inagotable, y que el dar desinteresadamente crea un flujo constante. El hombre debe aprender a confiar y a no imponer su voluntad. Si esto me pertenece por derecho divino, lo recibo con gratitud. Si no, confío en que el equivalente perfecto llegará a mí. Cuando se vive así, los resultados superan expectativas y se alinean con el bien mayor para todos. Quien da con liberalidad se enriquece. Quien retiene por miedo se empobrece. No por moralismo sino por dinámica. La energía estancada se corrompe. La energía en circulación se multiplica. Un hombre deseaba comprarse un abrigo de piel. Tras visitar varias tiendas, encontró uno costoso. El comerciante, por ser final de temporada, ofreció reducir el precio. El hombre tenía un monto limitado, y la razón le gritaba, no gastes casi todo tu dinero. Pero su intuición le susurró otra cosa, cómpralo. Vas a cerrar un gran negocio. Lo compró. Un mes después concretó una operación considerable. Aquel abrigo no trajo el dinero por sí mismo, le dio una conciencia de prosperidad, una sensación interna de opulencia que precede a su manifestación. Si hubiera ignorado su intuición y se hubiera aferrado al miedo, quizá el dinero se habría disipado de todos modos, pero sin beneficio ni crecimiento. El dinero, como toda energía, necesita circular. Otro caso lo ilustra con una ironía casi perfecta. Una mujer decidió no ofrecer la tradicional cena familiar de acción de gracias para ahorrar dinero. Pocos días después, un ladrón entró en su habitación y le robó exactamente la cantidad que habría gastado en la cena. La ley de la abundancia apoya a quien da con confianza y sabiduría. El temor y el egoísmo cierran el flujo. Una alumna vivió algo similar, de compras con su sobrina. La niña le pidió un juguete. La tía se negó al principio, diciendo que no podía permitírselo, hasta que se dio cuenta de que estaba cediendo a una mentalidad de escasez y desconfiando de la provisión divina. Cambió, compró el juguete, y al regresar encontró en la calle la misma cantidad exacta que había gastado. La provisión divina es infinita cuando se confía en ella con una conciencia limpia de miedo. Hecho según tu fe. La fe es sustancia de lo que se espera, evidencia de lo que aún no se ve. Cuando la visión de abundancia se sostiene, las imágenes de escasez se disipan, y la manifestación ocurre en el tiempo perfecto. No vaciles. En el tiempo requerido cosecharás. Sin embargo, hay una ley todavía más elevada que la del retorno mecánico. La ley de la gracia, la ley del perdón, la ley de lo inmerecido que llega por puro alineamiento con el bien. Aunque se nos diga que cosecharemos lo que sembramos, la gracia permite recibir bendiciones que superan nuestras acciones pasadas. Como si la vida dijera, has despertado. Ahora recibirás más alto de lo que merecía tu historia. Aquí conviene hablar con reverencia y con precisión. Hay afirmaciones sobre la vida, la muerte y la transformación que algunas corrientes espirituales expresan de manera literal. Lo que puede decirse con seguridad, sin inventar verdades que exijan verificación científica, es que el subconsciente obedece las órdenes que recibe, y que el cuerpo responde de formas profundas al estado mental y emocional. Existen investigaciones modernas sobre cómo las creencias, el estrés y la esperanza influyen en procesos físicos, y también existen experiencias espirituales que describen transformaciones más allá de lo común. Pero si algo no es verificable en términos universales, conviene sostenerlo como posibilidad espiritual y no como hecho empírico. Lo esencial permanece intacto si las instrucciones que damos al subconsciente provienen del plano más alto de conciencia, el Cristo interno, la mente divina,
la inteligencia infinita, la vida se eleva, se ordena y se transforma. Y esa transformación, en cualquier grado, ya es resurrección, volver a levantarse de lo viejo y entrar en lo verdadero. El mensaje central de la redención es que no estamos condenados a repetir, que el sepulcro no es el final de nada interior, que la vida no consiste en resignarse a las sombras, sino en elevar la conciencia hasta que lo pesado se vuelva liviano, lo limitado se vuelva amplio, lo temido se vuelva aprendizaje. Al vivir con generosidad, fe y perdón, superamos limitaciones, cerramos ciclos de retorno doloroso y nos alineamos con la gracia, donde solo existe abundancia, amor y una corriente viva que no se agota. Al final, el juego de la vida es un juego espiritual. Cada pensamiento, palabra y acción vuelve como un boomerang. Comprender las leyes espirituales, la fe, el perdón, la no resistencia, la entrega de las cargas, nos convierte en jugadores conscientes. La vida deja de ser una batalla y se vuelve un campo de posibilidades. Cuando reconocemos el poder del subconsciente y lo alineamos con el superconsciente, el Cristo interno, transformamos las circunstancias adversas en manifestaciones de amor, salud, prosperidad y realización. Confiar en la inteligencia infinita nos enseña que no estamos solos, que la solución existe incluso antes de que la busquemos, y que la gracia nos sostiene siempre. El hombre no necesita imponer su voluntad ni luchar contra lo que percibe como obstáculo. El universo coopera con quien actúa desde la fe y la entrega. Al soltar la carga, el plan divino se manifiesta con una armonía que supera nuestras previsiones, dándonos más de lo que habríamos imaginado desde la estrechez del miedo. Este conocimiento nos libera del temor, de la resistencia, del resentimiento, de la creencia en dos poderes. Al aceptar que solo hay un poder, Dios, el bien absoluto, se abre el flujo natural de la vida. Cada desafío se vuelve oportunidad de crecimiento. Cada problema, una lección que nos eleva hacia nuevas dimensiones de entendimiento y amor. Conocer la verdad es ser libre. La verdad que revelan estas leyes nos recuerda que somos co-creadores de nuestra realidad. Amor, abundancia, salud y alegría no son premios caprichosos, son dones naturales esperando ser reclamados. Que este recorrido sea el comienzo de una etapa nueva en tu vida, donde el miedo sea reemplazado por la fe, la resistencia por la aceptación y la lucha por la paz. Que cada día comiences con gratitud, con afirmaciones de verdad y con la confianza plena de que todo lo que necesitas ya está en camino. Al entregar las cargas al Cristo en ti, la luz se manifiesta e ilumina el sendero hacia tu destino divino. Recuerda, la vida es un juego, y jugarlo con fe, amor y alegría garantiza el éxito en todos sus niveles. Si este audiolibro te movió algo por dentro, cuéntame en los comentarios cuál fue la idea que más te confrontó o te liberó. Suscríbete a Audioverso Premium y activa la campanita para no perderte los próximos relatos y enseñanzas que transforman la mente y la vida. Y si conoces a alguien que vive luchando con miedo o escasez, compártele este video. A veces una sola palabra a tiempo cambia un destino. Gracias por escuchar.